Bueno, como han escuchado, el día de ayer, lunes, el dólar llegó a los 3.73, el precio más alto que ha registrado en su historia. ¿Cuáles son los motivos detrás? Se lo contamos en el siguiente informe. El dólar llegó a un nuevo precio récord en el mercado peruano. El billete verde escaló hasta los 3 soles con 70 centavos, su nivel más alto alcanzado en la historia. Con esto, la moneda acumula un incremento de 2.32% en lo que va de este 2021. Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, explicó que las elecciones presidenciales y al Congreso de la República son una de las principales causas de este incremento, pero también el mayor optimismo que hay sobre la recuperación de la economía en los Estados Unidos. Inflación porque se está previendo que va a haber una reactivación en la economía en Estados Unidos, va a haber un incremento en la demanda, sobre todo en los segundos semestres, una vez terminada la pandemia, y eso va a generar presiones inflacionarias. Realmente se cubren subiendo las tasas de interés. Ahora existe una salida lenta pero persistente de capitales de Perú por efecto de las elecciones y también la debilidad de la economía peruana, ¿no? Las agencias internacionales prevén que los mercados emergentes, como el Perú, serán los más afectados por la fortaleza del dólar, ya que generará una importante salida de dólares desde estos países, como ya se vio el año pasado. Por otro lado, el alza del billete verde trae escenarios positivos, sobre todo para aquellas familias peruanas que reciben remesas de parientes en el extranjero, además de los exportadores peruanos. Así lo explica el economista Jorge González Izquierdo. Entonces estas familias cada vez que van a cambiar sus dólares, suben y le entregan más soles. Pues. Es como si le subieran el sueldo. Tiene más se beneficia los exportadores de frutas, los de Gamarra que compiten con importaciones chinas, los de Trujillo, los que hacen zapatos que compiten también, porque cuando sube el precio del dólar, sube el precio de esos productos, lo cual le da un mayor margen para competir. Sin embargo, hay quienes verán a sus economías perjudicadas con la subida del dólar. Jorge Carrillo Acosta, experto financiero, comentó que hay dos grupos. Entonces, perjudica a aquellas personas que ganan sus ingresos en soles y tienen deudas en dólares en primer lugar. Y lo segundo, perjudica pues a aquellas personas que compran algunos productos importados, ¿no? O de insumos importados. Algunas medicinas que vienen de afuera, o algunos productos locales que tienen insumos importados como el pollo, por ejemplo, que se alimenta del maíz. Y el maíz pues es un bien que se compra internacionalmente. Los economistas estiman que el precio del dólar mantenga una alta volatilidad en las próximas semanas hasta que el panorama electoral se termine de definir con mayor claridad este 11 de abril, en que se definirá quiénes serán los candidatos que pasarán a la segunda vuelta. Bueno, y para profundizar en este tema de por qué está subiendo tanto el precio del dólar en las últimas semanas, vamos a conversar ya con Alberto Arizpe, gerente general de Calpa Sociedad Agente de Bolsa. Señor Arizpe, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Bueno, ¿cuánto del factor local está impulsando este precio del dólar tan alto? El día de hoy, entiendo, cerró a la baja frente al lunes, pero lo que hemos visto en las últimas semanas es una alta volatilidad. ¿Cuánto de esa volatilidad se explica por las encuestas electorales? A ver, antes de entrar de lleno a tu pregunta, enfatizar que el tipo de cambio depende de varios factores, ¿no? Uno de los principales factores es el flujo de dólares que entra y sale del país, ¿no? Eso se divide básicamente en la cuenta corriente, que son los bienes y servicios que el Perú exporta e importa. Por ahí vamos bien, que se ha exportado mucho más en el 2020 que en el 2019. Los precios de los commodities han subido, las importaciones han bajado por la recesión, así que eso está ok. Después está la cuenta de capitales, ¿no? La cuenta financiera, que son todos los dólares que entran para invertir en el país, ya sea de largo plazo o sean capitales de corto plazo, y también los dólares que se van del Perú para inversiones en otros lados. La cuenta corriente sí ha disminuido con respecto en el 2020 versus el 2019, pero no ha sido tan radical. Sí ha habido una salida de capitales de corto plazo que ha sido compensada por otras cosas, ¿no? Es decir, para entonces, ponerlo, el segundo factor, para enmarcarlo un poquito mejor, es decir, sí ha habido una salida de dólares
del mercado peruano, pero también ha habido un ingreso de dólares por el lado de las exportaciones. Así es. En el neto, en el año 2020, ha habido más ingresos de dólares que salida de dólares. Ha sido menor que en el año 2019, pero no ha sido algo muy radical, ¿no? Sí, dentro de la balanza de pagos sí ha habido una salida de dinero por capitales de corto plazo, ¿no? Ahora, otro factor muy importante es el flujo interno, ¿no? Lo que pasa dentro del país, porque como ustedes saben, el Perú es una economía dolarizada. Entonces, hay mucha gente que tiene soles y compra dólares y gente que tiene dólares y compra soles. Entonces, sí, lo que pasa en el mercado interno, creo yo, es lo que está influenciando mucho en el tipo de cambio, ¿no? Mucha gente, acuérdense que durante la pandemia se ha emitido muchos soles, hay mucha liquidez en el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo la gente con esos soles? ¿Qué están haciendo los bancos? ¿Qué están haciendo las empresas con esos soles? Creo yo de que hay mucha preocupación, por lo tanto, ahí hay mucha demanda por dólares, sumado a lo que están haciendo los bancos extranjeros, cubriéndose de potenciales depreciaciones de la moneda, del sol en el futuro. Eso está impulsando el dólar hacia arriba, ¿no? Y ahora, entrando de lleno a tu pregunta, evidentemente la situación política del país, hemos tenido 4 presidentes en 5 años, tenemos un Congreso que desde hace ya más de un año está aprobando leyes que son claramente antimercado, leyes que buscan incrementar el déficit fiscal, que elevan el riesgo del país. Tenemos elecciones que se vienen en un mes, con 2 candidatos que están punteando, bueno, digamos 2 candidatos entre los 4 o 5 principales que están diciendo pues cosas que preocupan al mercado. Una candidata acaba de decirle que si ella sale elegida va a cancelar un proyecto minero. Hay otro candidato que está hablando sobre crear empresas del Estado. Entonces, obviamente, todo eso preocupa a los inversionistas. Es decir, señor Arizpe, el menú electoral que tenemos hasta el momento y que nos van presentando cada semana, cada 2 semanas, las encuestas, genera miedo, genera nerviosismo. Y ante ese nerviosismo, lo que hacen no solo los inversionistas, sino incluso las familias con quizá un poco de platita, es comprar dólares. Totalmente, ¿no? Eso es algo que se ve mucho en el Perú, en muchas partes del mundo. El Perú es una economía dolarizada, que pueden comprar dólares en la calle, y las personas, como dices tú, ¿no? Los grandes bancos, las personas de alto nivel patrimonial, las personas de clase media, e inclusive personas que tienen unos cuantos ahorros, también buscan protegerse de una potencial depreciación de la moneda en los próximos meses, ¿no? Yo creo que eso es muy importante destacar. Yo creo que los políticos a veces no saben la relevancia de sus palabras, de lo que dicen, ¿no? No es simplemente una conversación en una mesa con tus amigos. Los políticos que están de candidatos pueden ser gobierno en el futuro, tienen una alta responsabilidad porque sus palabras influyen en la expectativa que tienen los agentes económicos de todo tipo, desde los pequeños empresarios hasta los medianos empresarios, hasta los grandes empresarios, y estos agentes económicos toman decisiones en base a lo que pueda pasar, ¿no? Ahora, este incremento del dólar en las últimas semanas no ha podido ser amortiguado por el mayor ingreso de las exportaciones, o el mayor ingreso por las exportaciones, sobre todo del cobre, porque vemos una cosa interesantísima en los mercados de metales, que es un nuevo incremento del precio de algunos metales, entre ellos el cobre, que nos favorecería mucho, y eso, entiendo, implicaría un mayor ingreso de dólares al mercado, que haría pues que este billete empiece a bajar de valor. Es correcto, ¿no? Existe una correlación entre el precio del cobre y el crecimiento económico del Perú y el precio del dólar, que es muy notorio, especialmente en los últimos 20 años, ¿no? En el año 2012, por ejemplo, cuando el cobre cotizaba a 4.50 la libra, el tipo de cambio bajó drásticamente hasta 2.60, ¿no? Para luego comenzar a subir nuevamente, y en el último año, a pesar de que el cobre ha subido de $3 a $4 la libra, que es un precio muy alto, sí, el tipo de cambio está en 3.70, ¿no? Imagínense ustedes cómo estaría el tipo de cambio si no fuera por esa subida del dólar, ¿no? Yo creo que si no tendríamos elecciones este año y si no hubiésemos tenido la situación política que hemos tenido en los últimos 2 años, el tipo de cambio podría estar fácilmente
en 3.40, 3.35, ¿no? Definitivamente toda esta situación impacta negativamente en el precio del dólar e impacta negativamente en la economía del Perú y en los bolsillos de todos los peruanos. ¿Cuánto tiempo puede durar, señor Arizpe, esta volatilidad? ¿Hasta la primera vuelta o esto se puede extender incluso hasta después de 28 de julio? Mira, en realidad eso va a depender de, en primer lugar, qué partido gana las elecciones, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Ya nos hemos percatado, ya nos hemos dado cuenta en estos últimos 5 años que se necesita también una estabilidad, una buena relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Va a depender de cuáles son las primeras acciones de ese nuevo gobernante, ¿no es cierto?, y de ese nuevo Congreso, y va a depender obviamente luego de las acciones que tomen estos hacedores de política en el país, ¿no? Acordémonos que en el año 2011, cuando ganó Humala las elecciones, hubo mucho miedo, ¿no? El dólar se devaluó y la bolsa de valores se cayó 11% el día siguiente de las elecciones. Sí. Pero luego Humala se fue moderando aún más, nombró un ministro de Economía relativamente pro mercado e hizo un gobierno, digamos, que no fue radicalmente antimercado, con lo cual, ayudado también por el precio del cobre, el tipo de cambio se estabilizó, ¿no? Entonces depende mucho no solamente de quién gane, sino las acciones que va a hacer luego de ello, porque los candidatos tienden a cambiar, ¿no?, de opinión hacen cosas a veces distintas a lo que vienen diciendo en la campaña, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que va a mandar, creo yo, en los próximos 6 meses. Ahora, sin embargo, viendo el cortísimo plazo, viendo lo que está pasando con el tipo de cambio en este momento, ¿quiénes ganan y quiénes pierden con un dólar a estos niveles de 3.70? Bueno, ganan evidentemente los exportadores, los exportadores que traen sus dólares al país, los cambian en soles, ¿no?, y se benefician. Si el Perú fuera un país netamente exportador como lo es Japón, un tipo de cambio alto lo beneficiaría, pero el Perú no es un país netamente exportador. Se benefician las personas que reciben remesas del extranjero, ¿no? Como acaba de decir un colega, obviamente sus dólares valen más en soles, ¿no? Esos son principalmente los que se benefician, ¿no? Pero en realidad, en mi opinión, un dólar alto más perjudica al país que lo beneficia, ¿no? Porque nuevamente el país no es un país que exporta mucho más de lo que importa en general, ¿no? Entonces, necesitamos un dólar que no sea tan alto, en mi opinión, y eso va a ser posible si es que tenemos una economía sana, con un poder político que da confianza al inversionista, ¿no? Acordémonos de algo fundamental, ¿no? Los inversionistas, ya sean grandes, pequeños o medianos, compran soles o compran dólares dependiendo de la expectativa que tienen sobre cuál va a ser el retorno de esos activos, ¿no? Si la gente cree que los activos en soles van a subir, la gente va a comprar soles, va a vender sus dólares, va a comprar soles para justamente beneficiarse de esa subida, ¿no? Pero si la gente cree que la economía peruana va para abajo y que todos los activos en soles van a rendir poco o van a rendir negativo, obviamente venden sus soles y compran dólares, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental, darle confianza a la gente de que el Perú le va a ir bien, de que los activos en soles van a subir, para que la gente venda sus dólares y compre soles y el tipo de cambio baja, ¿no? Y en una coyuntura de tanta volatilidad, con un panorama electoral todavía muy incierto según las últimas encuestas, ¿es recomendable en este momento agarrar una fuerte cantidad de mis ahorros en soles y pasarlos a dólares, teniendo en cuenta que el precio ya está alto, con la expectativa de que puede estar más alto, o me estoy subiendo quizá a la montaña rusa en el momento en que está en la parte de arriba y que ya va a empezar a bajar? Mira, esa pregunta es para los adivinos, como decimos nosotros. No se sabe si va a seguir subiendo o si va a bajar. No sabemos si estamos en el pico o no, ¿no? Si alguien lo supiera, bueno, estaría en otra situación, digamos, ¿no? Todo es dinámico, acuérdate, todo es dinámico. Las cosas siempre pueden empeorar o pueden mejorar, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo a las personas es tener calma y tener una posición sobre lo que le va a pasar en el Perú en los próximos 6 meses, los próximos 2 años, ¿no? Si uno es positivo en el Perú, si cree que el Perú va a seguir para adelante, que vamos a tener un gobierno relativamente pro mercado, va a tener un Congreso que apoye al gobierno y que las cosas, digamos, van a regresar a la normalidad, entre comillas, que teníamos hasta el año 2016, yo creo que el tipo de cambio debe tender a bajar, ¿no? Especialmente con el cobre a estos precios, ¿no?
Pero si uno cree que eso no va a ser así, que van a ganar plataformas políticas radicales que van a ir sostenidamente contra el mercado, claramente debe ir y comprar dólares, pues, porque si ocurre eso, sí va a haber un overshooting del dólar, porque la gente, pues, como dije antes, va a proteger su patrimonio, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, señor Arizpe, Alberto Arizpe, gerente general de Calpa, Sociedad Agente de Bolsa, dándonos luces sobre cómo viene, qué está pasando con el billetito verde que es tan asustadizo, tan nervioso y que se mueve en función de lo que pase tanto a nivel local como en el exterior. No hay que olvidarnos de eso. Pero bueno, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que anula